Y acá estamos en Colonia Loto, día miércoles 4 de febrero. Y estamos con la compañía de Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo. Un aplauso, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo viene Pablo? Vimos que estuvo en la casa. ¿Cómo estuvo ese momento? El momento es precioso. Regresó después de casi 11 meses. 11 meses ya. Y habrá regresado a la vida, ¿no? Porque estuvo muy embromado, ¿no? Al principio. Y la verdad que fue muy cansador, fue muy movilizador para él, pero hermoso, ¿no? Emotivo, muy emotivo. Con su perro, con su cama, con sus cosas, ¿no? La verdad que fue una muy buena noticia. Sí, no, hermoso. Nosotros tratamos, lo difundimos posterior a que ocurriera porque nos dijeron los médicos que y además lo intuíamos, ¿no? Necesita tranquilidad, ¿no? Necesita estar muy tranquilo y sobre todo los primeros encuentros. Claro. Con su es una adaptación. Con su cotidiano. Y esa adaptación pasa a ser parte de la rehabilitación, ¿no? Claro. Lo cotidiano. Hasta ahora venía trabajando con psicólogos, con fisioterapeutas, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, y me voy a olvidar de alguno. Perdón, los amigos del hospital, si me olvido de alguno. Pero sí. Como parte, como un trabajo de rehabilitación. Y esto también pasa a ser parte, ¿no?, de ese trabajo de rehabilitación, el retorno a lo cotidiano. Y lo van haciendo, se va haciendo en forma paulatina. Claro, de a poco va a ir yendo, va a ir volviendo, va a estar... Ya volvió al hospital, volvió el domingo, el mismo domingo. Él salió el sábado y el domingo volvió al hospital. Dormió una noche en cama. Bien. Y va a ir saliendo así, ir alargando los días, hasta que duerma en la casa y vuelva al hospital de día. Esa es la última etapa, previo a la alta, ¿no? Que va rápido. Sí, va muy rápido. Ya es algo que va a suceder muy pronto. Sí. Esperemos. Sí. 11 meses pasaron ya. Uno dice 11 meses, a mí me pareció muy corto. Me imagino que también estando en esa situación son un montón de emociones diferentes, estadios que habrán pasado. ¿Cómo fue desde el momento que pasa? Y mira, es como decís vos, vos lo ves ahora, parece corto, pero es muy largo. Es un proceso largo y doloroso, ¿no? Sobre todo la primera etapa, la etapa, un periodo, qué sé yo, supongamos la mitad del periodo de los primeros 5 o 6 meses, doloroso e incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a salir de esto? ¿Sale de esto? Pero al principio sí salía de esto, ¿no? Y después, ¿cómo? Y bueno, ya estamos teniendo indicios más claros de que salió. Eso ya se lo podemos garantizar. Y ahora el cómo es cada vez más leve, ¿no? Cada vez está saliendo de mejor manera. Claro. El momento que es... Hola Ariel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? A la mesa. Machaca por osmosis se reproduce en mi persona, es como que se divide celularmente y aparezco yo. Del momento cero que vos te enterás del hecho... que también, bueno, el apoyo de la gente y todo eso, ¿cuál es el primer acercamiento o la primera aparición que hay de parte del Estado? No, el Estado, el Estado aparece, digamos, en la institución hospital público, de entrada. Solamente. O, previo a eso, en la institución gendarmería, en la agresión. Claro. ¿Sí? Ese es el papel del Estado. Es la única aparición. La buena aparición es el hospital público, ¿sí? El hospital público y fuera de eso, el gobierno como parte del Estado, como quien maneja el Estado, absolutamente ajeno a todo lo que ocurrió, al menos no visible. Solo tal vez declaraciones por abajo, en televisión. Solamente declaraciones por los medios, mentiras. Limpiándose las manos. Sí, y además mintiendo, lo peor de todo que seguían agrediendo. Y lo están haciendo hasta hace unos días con las declaraciones de Burlitz. Justo iba a mencionar que el oficial Guerrero, que es quien gatilla en la cabeza de Pablo, sigue siendo instructor de tiro y que Bullrich
dijo 6 veces revisamos y él disparó bien. Lamentablemente rebota en un caño. Y digo, a mí hay algo que me pasa puntualmente con eso. Yo 1 hora y media antes estuve parado en el mismo lugar en donde estuvo Pablo, pues estuve en esa manifestación. Algo que me sorprendió esa noche fue la movilización que hubo en Remedios de Escalada, en la estación, que a veces, no sé qué opinión te merece a vos, Fabi, el conurbano a veces da la sensación de que se durmió un poquito, pero ese día dije, loco, habían cortado casi todo Hipólito Yrigoyen, dije, loco, hay solidaridad todavía. Tal vez los que estén dormidos son ciertas instituciones formales, ¿no? El pueblo está, el pueblo está. Tal vez no encuentre los canales de manifestación visibles, ¿sí? Y no nos estemos uniendo, ¿sí? Pero la lucha por debajo, las cosas se están cocinando, ¿no? Te manda un abrazo Sergio, que no puede estar porque ahora está yendo para el Bolsón. Me dijo mandale un beso. Sergio Maldonado, sí. Me dijo mandale un beso. No, porque hay gente que piensa que es Sergio Massa. No. Ese no lo diría de esta manera. Un abrazo inmenso. Un abrazo a Sergio. Estamos en contacto siempre con él y un abrazo inmenso. Bueno, pensando, ¿no?, en la misma ministra de Seguridad. Pero siempre lo hablamos con él, ¿no? Y él me lo manifestó la primera vez que nos encontramos. Fue en el hospital. Él estuvo presente en el hospital cuando Pablo está muy mal todavía, al principio. Y decía, mira, nos decíamos, ¿no? Lo manifestaba él y yo también se lo decía. Mienten por sobre lo que estábamos viendo con Pablo, ¿sí? Lo está transmitido en vivo y en directo por cientos de cámaras, no sé cuántas eran, ¿sí? Y sobre eso que estábamos viendo mienten. Imagínate lo que pasó con Santi, ¿no? Sí. Lo que pasó con Santiago, sí. Que era algo oculto allá en el sur, perdido en la nada, y esto fue acá enfrente al Congreso. Sí, acá en 5 o 6 cuadras, sí. Y lo que estarán mintiendo en otras cosas, ¿no?, que están ocurriendo, que claro, si mienten con esto. Vos fijate el pibe este que mataron, el muchacho, el señor, el otro día en la Villa 20. Sí. ¿Sí? Que salieron a decir que estaba con un cuchillo, que yo y las cámaras desmienten absolutamente todo. Bueno, está la gente de, ¿cómo se llaman? Los que están juntando toda la información, el mapa de la policía. El mapa de la policía. Que juntan las filmaciones de los mismos manifestantes que están grabando con el celu y ponen el mail para que todos manden y gracias a eso se esclareció. Claro. Bueno, gracias al mapa de la policía y el trabajo de todos los colegas de Pablo también, el hecho de Pablo fue esclarecido la misma noche que ocurrió. Sí, sin embargo, eso fue la verdad que maravilloso por un lado, ¿no? Dentro de lo trágico. Claro. Pero, sí, bueno, hay una cosa de cuidarse uno con el otro. Eso fue fantástico y fue inmediato. Caloyan, el fotógrafo que fotografió a Guerrero, que dicho sea de paso lo echaron por haber sacado esa foto, ¿no? Sí. Claro. Un fotógrafo que esclarece un hecho por una foto, en vez de ser premiado, es despedido. Claro, todo lo contrario. Además, ojo, aún siendo contrario a los intereses, es meritorio desde lo profesional. Claro. ¿Sí? Sí. Ahí te demuestra la característica de esta gente, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Lo busca es ocultar, mentir. La perversión. Es perverso y el argumento es tapar. Sí, claro. Y no es azaroso tampoco, porque literal pienso en Nocetti, quien estuvo a cargo del operativo en donde terminan con la vida de Santiago Maldonado, pero el procedimiento del Ministerio de Seguridad fue el mismo procedimiento que hubo con la situación de Pablo, claro, en donde lo que dice el protocolo es frente a yo soy un oficial de la fuerza, te mato a vos o lo que fuera, yo tengo que ser apartado e investigado y esto es protocolar, no es que es una cuestión de me cae bien o mal la fuerza. Por más que hayas vos dado la orden de mandar a reprimir o de lo que sea. Se te aparta y se investiga, corta. Sí, no tienen por qué encubrir tanto a los oficiales, me parece. Bueno, perdón. Sí, yo creo que eso también habla, habla mal del gobierno, ¿sí? Pero es peligroso para la fuerza.
Yo creo que si las personas, los verdaderos gendarmes, las verdaderas miembros de las fuerzas de seguridad, en general, no solo gendarmes, deberían estar muy preocupados, ¿sí? Porque están siendo utilizados y están manchando, si realmente quieren su institución y su uniforme, este tipo de gobierno los está manchando. Sí, porque después lo tienen que pagar, o sea, no es gratis. Porque inclusive desde esa supuesta ética o moral de servicio de un funcionario como lo son los gendarmes, los prefectos y los policías, ¿sí? Desde esa supuesta moral que la deberían tener, y espero y supongo que los tengan. Sí, que cuando entran a la fuerza les dicen, no pueden hacer nada fuera de la ley, la Constitución. Claro, pero deberían estar preocupados porque los están usando al margen de la ley y en contra de su propio pueblo, de sus hermanos, de sus tíos, de sus abuelos, ¿sí? Una fuerza de seguridad creada para cuidar las fronteras, para cuidar a sus pares, está siendo utilizado para atacar, para ser una fuerza de ocupación en su propia tierra. ¿Sí? Sí, ni hablar de darle más facultades a las Fuerzas Armadas, cada vez escala más para arriba. ¿Cómo se encuentra la situación judicial de todo esto? Bueno, las abogadas están, la verdad que las compañeras son fantásticas, ¿sí? Es un trabajo extraordinario que están haciendo. Por ahora las saludo y las quiero mucho. El trabajo que están haciendo por ahora es, ya está procesado, perdón, iba a ser condenado. Claro. Todavía no. Todavía no. Ojalá. Falta poco. Está procesado en primera instancia por el juzgado 1. Fue apelado por la defensa. Obvio, sí. Ese era esperable. No fue dado al lugar, no sé cómo en términos legales cómo se dice. ¿Se aprueba la apelación o no? No se fue aprobada la apelación, sigue el procesamiento. ¿Rechazaron la apelación? Rechazaron la apelación, el juzgado 2, ¿sí? Y por unanimidad fue rechazada la apelación. Bien. Por unanimidad. De hecho, toda esta gente trabaja por escrito, queda todo documentado, ¿sí? Y los escritos son muy interesantes, y hay uno que plantea la necesidad de ir por los mandos, ¿sí? Sí, hay que ver cómo... Lo plantea en forma concreta. Claro. Hay que ver cómo deriva, porque como todo tiene que ver con todo, ¿no? El año pasado fue 2025, el año 2024... por la situación del fallo Levinas, el fallo Levinas es conocido como la causa Correo. La Corte Suprema, es un poco un chino esto, pero la Corte Suprema habilita a la Justicia Federal, o sea, Comodoro Pi, a poder auditar todos los fallos de Argentina y poder revertirlos como si fuera una cámara de casación. En otras palabras, juzgado de primera instancia de cualquier parte del país, la que fuera dice, Machaca tiene que ser condenado. No, ¿qué dice? Puede venir alguien de Comodoro Pi en calidad de Justicia Federal a decir, vamos a auditar el caso de Machaca, no, ¿sabes qué? Vamos a revertir el fallo. Entonces, uno de los problemas que estamos teniendo son las garantías judiciales y jurídicas. Porque por ahí un juez, qué sé yo, supongamos Kreplak de la justicia de Lomas de Zamora determina algo, y en Comodoro Pi se lo pueden dar vuelta. Comodoro Pi está actuando como si fuera una cámara de casación, lo que vendría a ser la segunda instancia de la justicia, entendiendo que la tercera ya es la Corte Suprema. Ya se están atajando. En este caso supongo yo en lo personal, no sé si lo hago colectivo, pero no sé si es así. Yo creo que es tan obvio lo que pasó, es como dijimos antes, transmitido en directo, que la única posibilidad que tiene esta gente... ¿cómo es que se dice? Hace las cosas como deben, a derecho, se sujetan a derecho, es condenar de una forma u otra. Después veremos la condena, ¿sí? Pero condenar es evidente, es obvio, tiene que ser. ¿Sí? Y al menos ir por los mandos y los irresponsables ideológicos también. Debería. Recordemos, que en el 2018, vos seguro que te acordás, cuando a Bullrich, en un homenaje, Gendarmería le entrega un sable, que en el sable estaba grabada una frase de ella, por el caso Maldonado, que decía, no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana. Claro. En donde, hermoso regalo.
No, yo también me hago esta pregunta. ¿Es un regalo de ay, qué copada que sos o es un compromiso de impunidad? Seguro, ¿Me explico? sí, Como bueno. Seguro. Sí, ya está. Se te cargo de lo que dijiste. Está con nosotros una negociación. Claro. Es una negociación. Además, si un cuchillo no se regala, un sable tampoco. Pero por eso, un peso tiene que pagar. Desde lo judicial, lo que creemos, o lo que creo yo en particular, es que lo único que les queda es patearla. Es patearla para arriba, tirarla para allá, esperar que la cosa se diluya, la gente se olvida y vemos qué pasa más adelante. Porque la condena tendría que estar ya. Claro. Son cosas que se quieren borrar después. Claro. Hace poco habíamos ido a pintar a Chascomús, a hacer muralismo a Chascomús, y habían tapado un mural de Santiago, Santiago Maldonado. Y también era como una cosa muy dividida, ¿viste? De gente diciendo no puede ser, que a esta altura como que no se respete la imagen, ¿viste? Recuerdo. Claro. Y otros que decían, no, pero no es lugar, es una escuela, un jardín de infantes, como que no tiene nada, no hay que mezclar la política, ¿viste? Lo mismo... Son cosas básicas, que son... Es como perder la memoria, si no. Eso lo decían en un descampado en 9 de julio, que literal, la localidad de 9 de julio, había un cacho de pared, me explico, no es que pertenecía a algo, en ese cacho de pared, Santiago hizo un mural, y directamente no es que taparon el mural, tiraron la pared en donde había hecho el mural. Es un mural, gente, no hinchemos las pelotas. Tampoco es la declaración marxista del comunismo de 1916, ¿viste? Y ahí quería apelar, Fabi, a tu memoria, ¿sí? Vos viviste lo que fue la causa Chabrán. Sí. ¿No? Haciendo cierto paralelismo, recordemos para quien no lo sabe, Chabrán, uno de los empresarios más poderosos de la historia argentina, del cual no se tenía su rostro. Nadie sabía cuál era la cara de Chabrán. Por esto es que un fotoperiodista de revista Noticias, perteneciente al grupo Perfil, en Pinamar, si no me falla la memoria, logra fotografiar a Chabrán. A los días aparece, estoy hablando de José Luis Cabezas, directamente con un balazo en la cabeza. Le saca una foto en la playa. En la playa. Con un balazo en la cabeza e incendiado dentro de un coche. Dentro de un coche. Un coche prendido fuego. A nivel social, cuando aparece el compañero Cabezas muerto, ¿qué pasó? Hubo una reacción en general rápida, porque justamente es lo que hablábamos, son los medios, ¿no? Acá veo una similitud en la reacción social con lo de Pablo, pero también una diferencia, ¿sí? Yo creo que con respecto a los medios en general, en el caso Cabezas fue una defensa cerrada, ¿no? A la profesión del fotoperiodista, claro, y al hecho, a la agresión. Acá hubo medios que reaccionaron, y sorpresivamente para mí, algunos que no esperaba que actuaron de muy buena manera, ¿sí? Y sin embargo hubo otros que defendían el accionar de la Gendarmería, e incluso hubo otros que es como que ninguneaban, que decían, relativizaban el hecho, ¿no? Sí, achicarlo, hacer, relativizarlo, y bueno, estaba ahí, le pasó, ¿qué le va a hacer? Sí, no, ves los comentarios de la gente a veces que ponen aquí por la vereda. Claro, cosas por el estilo. Cosa que en el caso de Cabezas era otro momento. Yo creo que hubo una maduración, no sé si decirlo maduración, o qué, de ese pensamiento cínico, ¿no? Que empezó a calar, me parece, ¿no? Tal vez hayan sido las redes sociales o no sé qué. O tal vez no llega a esos mensajes porque tenemos las redes y en ese momento no la tenían. Claro, tal vez esos ahora mensajes estaban puede decir lo que quiere. Y de forma semi-anónima, por lo tanto puedo decir cualquier idiotez y no pasa nada. Total, no pago costos. Nadie es capaz de hacer esto, de dar la cara. Claro. ¿Sí? No, son pocos los que lo hacen, ¿sí? Y los pocos que lo hacen cobran bien para hacerlo. Ahora, que pensaba, ¿no? en las similitudes del mundo, al menos yo soy de las personas que piensan que todo está interconectado, todo tiene que ver con todo. Pienso, ¿no? Estábamos hablando del caso de Cabezas, estamos hablando de los 90, para mí, uno de los momentos joya del periodismo argentino y del fotoperiodismo, ni hablar. Recordemos que Argentina a nivel latinoamericano tiene de los fotoperiodistas más respetados del país. Bien, ¿qué pasaba en el mundo, no? Está bien, teníamos una globalización incipiente, pero
se respiraba otra cosa en el mundo. Acá nos estábamos bancando el menemato. Está bien, los yanquis estaban con Bush hijo, si no me falla la memoria. Pero se venía una Latinoamérica pujante, se venía Evo, se venía el Caracazo. Ahora, nos paramos en la situación internacional y al menos, no sé ustedes, yo hace días que estoy prácticamente sin poder dormir por el tema del eso caso. Siempre, vos. Eso siempre, pero el tema del caso Epstein. Y parece una boludez el caso Epstein, pero cuando empezás a ver quiénes aparecen en los archivos, te das cuenta que en los archivos aparecen los dueños del mundo. Y por otra parte, gente que levantaba nuestras banderas, o gente que hemos estudiado, caso Noam Chomsky, de los neurolingüistas más importantes del Aparece mundo. Tampoco sabía la de Chomsky, Aparece Chomsky, digo, un tipo que por la causa palestina se recontrapronunció, que se viene pronunciando contra las derechas y aparece en los archivos de Epstein y vos decís, ¿en dónde mierda estamos? Porque a veces la situación nacional te come la cabeza, pero decís, bueno, qué sé yo, suelo hacer el chiste de que me pongo a ver noticias de Brasil a veces para bajar, ¿no? Pero ¿a dónde podemos salir corriendo? Fíjate cómo igual ya con todo esto del archivo Epstein, ya con tener una foto, hablando de fotografías, fotógrafo, ya con la simple foto estando así con el tipo, ya me compromete por eso le pegan al fotoperiodista, ¿no? Porque son todas pruebas. Justamente de eso se trata, ¿no? Son pruebas. Y ese día en particular, vos estuviste, yo también estuve, yo estaba a unas 2-3 cuadras de donde estaba Pablo, como casi jubilado en ese momento, actual jubilado, y hincha del Rojo, también iba en mi doble condición. Y... ¿Qué va a decir la operación? ¿Qué pasa? Tenemos... No, igual, acá somos 3 de Racing. Todo bien, igual también. Pablo, si quiere venir, está invitado. Somos todos de Avellaneda. Somos todos Claro, somos todos Avellaneda, tal cual. Sí. Y bueno... el día de la marcha. Claro, el día de la marcha, la imagen para este gobierno, que es una maduración de todo esto que veníamos hablando de los 90 para acá, sí. Y del triunfo de una política, ¿no? Triunfo entre comillas, de una política. El hecho de la solidaridad de una lucha, ¿sí? De que hinchas se solidaricen con jubilados, era algo que no se podía mostrar. Totalmente. Era que no se podría mostrar. Esa lógica es impensada para ellos. Por eso a veces, incluso cuando me preguntan qué le diría Bullrich, y yo digo, si no me entiende. Claro. Hablamos de idiomas distintos, no nos van a entender. Los Bullrich de la vida no van a entender lo que le digamos, porque los valores y las posturas desde la ética que planteamos nosotros, para ellos son incomprensibles. El hecho de que un hincha, que ellos le llaman barra brava, se solidarice, el de River, el de Boca, el de Independiente y el de Racing, unidos, abrazados con lo que significa desde lo simbólico para nosotros, solidarizándose con la lucha de los jubilados, eso no podía ser mostrado. No podía ser mostrado, por eso reprimieron antes, por eso no dejaron que se hiciera la movilización. Con eso justificaron todo el año de represiones, básicamente. Todos los miércoles digo, no, ellos lo están usando para cuestiones políticas. Claro, encima dijo, los requisamos antes de que lleguen a las manifestaciones y estaban armados. Mirá que interesante. Un montón de mentiras, ¿viste? Vos fíjate, yo a la respuesta simple, ¿no? ¿Dónde están los detenidos que llevaban armas? Un policía te agarra vos con un arma, te encana. ¿Dónde están los detenidos? Claro. Se abre un expediente. Claro. Además, estos show, que son sobre todas las cosas, showman, ¿sí? ¿Sabés el show que hubieran hecho con las armas requisadas? Sí, pero todavía lo estarían mostrando. Todavía lo estarían mostrando y lo pondrían en una vitrina acá en Plaza de Mayo. Cuando prendieron fuego el patrullero, que estaba la televisión filmando ahí, y mostraban cómo se iba el que había prendido fuego, se iba caminando tranquilamente. Por eso no siguieron dándole manija al tema del patrullero, porque se dieron cuenta que se era mostraba, muy era muy alevoso y muy evidente que era un manejo de ellos, era muy burdo. Era muy burdo. Por eso, porque si no estarían hablando todavía del patrullero. Sí, siguen con eso. Bueno, la herramienta de doble filo que son las redes también. Recordemos que a Rafael Nahuel, asesinado por el prefecto
todos los nombres a veces no me los acuerdo, pero bueno, lo asesinan en prefectura. Por supuesto que no tuvo tanta repercusión. Me hago cargo de lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque Rafael Nahuel era un originario. Y en los pueblos originarios no hay lugar en los medios para los pueblos originarios, pero le quisieron implantar un arma a Rafael Nahuel, previo a que se termine demostrando su asesinato. Ahora, estabas comentando los barras son ellos. Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Patricia Bullrich, Hernán Lacunza, el Colorado Santilli, todos estos. Bueno, Hernán Lacunza en este momento está metido en Racing con la victoria de Milito. Además hay un tema, los barras, no los históricos, sino que los actuales, no hacen lo que hacen, lo hacen por negocio. Claro, trabajan. Los jubilados no le van a pagar a un barra para que vayan al... Aparte, claro. ¿De dónde? ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? Hago de trapito en la marcha, te cobro. Si venís en auto, te cobro. Me incluyo. Es verdad. Éramos los hinchas auténticos. Sí. Claro. Que todo surgió, no sé si conocen la historia. Por el jubilado de Chacarita. Por el jubilado de Chaca. La gente, los muchachos de Chaca lo veían en la televisión y dijeron, che, vamos a saludar a este muchacho. Maestro. Empezaron a difundir y por las redes y empezaron a juntarse las otras hinchadas. Claro. Y ahí se armó la movilización. Pero no, después estaba el barra brava del cura también, otro barra brava más. Seguro el estaba padre armado. Paco. El padre Paco. El padre Paco. Armado hasta los dientes. Con los puños llenos de verdades está el padre Paco. Estamos con Fabián Grillo, para los despistados que están ahí, padre de Pablo Grillo. Te quiero preguntar por Pablo qué estaba haciendo, además de la militancia y el fotoperiodismo que estaba llevando a cabo, con qué proyectos venía, qué otras cosas estaba haciendo él con su vida. Mira, él, desde el punto de vista, él estaba trabajando como periodista freelance, hacía trabajo freelance, y lo que pintaba. Hoy un fotoperiodista, un fotógrafo, ustedes lo sabrán que están en los medios, no ganan fortunas, muy lejos de ganar fortuna. Los periodistas tampoco. Tampoco. Sí. Pero los periodistas en particular. Menos todavía. Sí. Y entonces las tienen que rebuscar como pueden. Sí. Cuando una de las acusaciones que le hacían, y es más, en las redes muchas, iba a decir idiotas, pero bueno, muchos incautos repiten, que dice, ¿qué estaba haciendo ahí sacando fotos? ¿Y por qué no estaba trabajando para un medio? ¿En qué medio trabajaba? No, hoy casi todos los periodistas trabajan como trabajaba Pablo. Casi todos. Freelance. Son muy pocos los que trabajan. Y ojo, y los que trabajan para los grandes medios no ganan fortuna. No. Tienen que tener su changuita en otra cosa. Es su segundo o tercer trabajo el de fotoperiodista. Sí, total. Claro, sí, y muchas veces vas, haces tu material y después ves dónde lo ubicás. Ves a quién lo vendo, si lo vendo o no lo vendo. Claro. Es así. Y había un montón de profesionales ahí también. ¿Cómo? Había un montón de profesionales ese día ahí. Claro, sí, claro que sí. Y colegas de Pablo, cientos. Hoy está muy... Como nunca, la imagen está muy difundida hoy, ¿sí? Hoy hay muchísima imagen. Buena, con visión del ojo fotográfico de un fotoreportero entrenado y con buen ojo, y mala, pero que muestre también la realidad, ¿no? Del pibe que va con el celular y saca una foto. Claro. ¿Sí? Hay mucha imagen y sobreabundancia de imagen. Nunca hubo tanta imagen como ahora, pero nunca fue tan mal pago el trabajo del fotoperiodista. ¿Sí? Y hay una doble vara ahí, como decís, con el tema de los medios y el fotoperiodismo, el que es independiente o el que está oficialmente en un canal, que apenas le pegan así a alguien, a un movilero de TN o de C5N, donde sea, es un escándalo, como no, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo que te están pegando? Pero no, viste, si es un fotógrafo independiente que estaba en la calle... No, un militante. Bueno, vos fíjate el intento de estigmatización que quiso hacer en la primera noche Patricia Bullrich, ¿no? Diciendo un fotoperiodista militante, como algo malo. Sí, ahora militar está mal, bueno, claro. Ser peronista... ni hablemos, y ser militante kirchnerista ya te dilapida. Estamos en una época de volvimos a los viejos cucos. Yo suelo decir que volvimos al macartismo. Es macartista. Fabi, dicen que el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿no? Entonces tenemos a Pablito, que es fotoperiodista, y Fabi, ¿qué tuvo que ver en la formación de Pablo? ¿Cuál es tu historia en relación a la militancia, al barrio, a la participación, al involucrarse en cuestiones sociales? Bueno, eso es
no es mío solo, es toda la familia. Es la familia. Viene ya desde mis viejos y desde mis tíos y una mezcla de cosas y de identidades, pero la identidad era única, digamos. Tal vez agarrábamos distintas banderas, pero la bandera grande era siempre la misma, ¿no? La lucha por el bienestar de la sociedad y del pueblo, ¿no? Algunos se identificaban con el socialismo, con el peronismo, con el comunismo, pero... Siempre iba por ahí, pero íbamos todos para el mismo lado, caminando para el mismo lado. La lucha. Era así, siempre fue así. Y lo mamamos eso desde chico. Yo empecé a militar en plena dictadura, siendo muy pibe, en Avellaneda, justamente, ahí en la cuna de campeones. Sí. ¿Qué ¿Qué edad tenías? 10 y pocos. Y mira, en la dictadura, cuando fue el golpe de Estado, yo tenía 16. Claro, es un pibe. Tenía 16 cuando fue el golpe. Al poco tiempo empecé a militar. Siempre tenía cierta afinidad y curiosidad y militancia formal ninguna. Y en ese momento era muy difícil, era clandestino. Era clandestino. Era clandestino. ¿Con quién militabas o en qué orga? Empezaron ahí, mi hermano, en el colegio secundario, mi hermano que fue fallecido, él falleció hace unos años. Él estaba en el colegio Ángel Gallardo, en el industrial, y ahí estaban los chicos de la Fede, y luego, venite y dale, vamos. Y bueno, y yo fui atrás de él, ¿sí? Vamos a ver qué onda. A ver qué onda, y empezamos a militar ahí en la Fede, en la Federación Juvenil Comunista. Pienso en la época, ¿no? Plena dictadura, te podrás imaginar. Sí, lo duro que era eso. Reuniones clandestinas, no te podías... escondidas. Tenías una cita en una esquina, si tardabas más de 5 minutos te tenías que ir, no podías ir ni antes ni después, tenías que ser puntual, no conocías el nombre del compañero que tenías al lado, vos tenías un nombre falso, claro. Un seudónimo, un nombre de guerra. Claro. Sí, era otra situación. Era una situación muy, muy, muy zafando varias veces, ¿sí? Pegándole en el palo, digamos. En varias ocasiones. Sí, era como el loto, digamos. Si esa semana si te toca a vos. Sonabas. Y si caía alguno y estabas en la agenda, cosa que tratábamos de no tener agenda. Claro, ¿te acordás todo? Afortunadamente, o no es afortunado, era un estilo, la organización celular que tenía la Federación Juvenil Comunista te permitía cierta división estanca con otras. Entonces caía alguien de allá y por ahí no tenía vínculo directo por el tipo de organización como estaba organizado. Es a lo que te empujan también, ¿no? Estos tipos de modelos. Claro. Y cómo, por ahí a nosotros nos llega mediante los libros de historia, los testimonios, pero la cabeza en ese momento... No, terrible. Terrible. No saber si volvías a tu casa. Además, ten en cuenta una cosa. El saber qué es lo que estaba pasando al lado tuyo y con tus compañeros, en época en que no había celulares, ¿sí? y pocos teléfonos y intervenidos, por lo cual cuando hablabas por teléfono no podías decir lo que querías, sino que... hablar en clave. Hablar en clave. La incertidumbre de saber qué está pasando alrededor tuyo. Sí, claro. Era una cosa terrible. Y bueno, luchamos y esa dictadura cayó, ¿sí? Sí. Hubo muchas luchas y incluso el pueblo argentino, yo me incluyo como parte del pueblo, lo volteamos a la dictadura, ¿no? La estocada fue la guerra de Malvinas, pero no fue lo que definió la caída de la dictadura. Lo único. Lo que venía ocurriendo, las marchas de la CGT. Las marchas de la CGT, los paros generales de la CGT. Los paros generales, y fueron paz, pan y trabajo, fueron mellando y tal vez la Malvinas haya sido, tal vez no, seguramente Malvinas. El último clavo del cajón. Claro. Era el manotazo de ahogado que tuvieron los tipos, ¿no? Quería ver si salía bien. Claro, a ver si salía, porque ya se la venían venir, estaba caído. Ya tomaban las decisiones borrachos incluso. Incluso. Ya había pasado la alegría del Mundial, ya está. Claro. Y bueno,
Además, la situación social era gravísima. Está muy parecido a lo que está pasando ahora. La política de hecho, la la misma. Lamentablemente, no sé si por desconocimiento o por querer ignorar, pero el billete de mayor denominación en la historia argentina fue de 1 millón de pesos emitido por Martínez de Hoz. Y la inflación comprimida promedio en todo el proceso dictatorial acumulaba un 10.680%. Sí, bueno, es la inflación de Venezuela de 5 años. Claro, pero el problema según ellos es el peronismo, ¿viste? Pero si es sí, el peronismo. Porque era año de elecciones. El problema es el peronismo, claro. Siempre. Y los periodistas, somos los periodistas. Los periodistas. Claro, pero, escúchame, los que gobernaron el país y destruyeron el país, según ellos... Son los buenos. Son los ¿Cómo no va a ser un problema el peronismo? ¿Cómo revierten esa lógica, viste? Ley artículo 14 bis. Periodistas, carta abierta a la dictadura militar. ¿Cómo no van a ser un problema? Claro que es un problema. Hablando de manipulación y esto, introduzco un tema para charlar en la mesa. Hay muchos temas, la agenda está insoportable, pero hay algo que no me deja de resonar que sucede en el día de ayer. A partir de enero, publicado en octubre del año pasado, el INDEC había colgado un documentito que decía: en enero vamos a salir con la nueva canasta. Para quien no entienda, si la inflación se mide en base a una canasta, que esa canasta pondera los servicios de determinada manera. Nosotros estamos usando una canasta del 2004. En el 2004 los servicios tenían otro costo, no usábamos tanta aplicación tipo Netflix, Spotify, sí aplicaciones de plataforma pagas. En el 2018, perdón, no le va a gustar nada lo que voy a decir, quizás algún par de que están acá en la mesa, el macrismo tuvo que arreglar el quilombo que dejó Guillermo Moreno en el INDEC y genera una nueva canasta, la canasta 2017-2018, que ya de hecho está quedando vieja, pero dicen que la iban a aplicar. Bien, no la aplicaron, salieron con la canasta vieja, por esto es que nos dio 2.8 a la inflación de febrero. En base a esto y que los Lavagna tienen mucha afinidad con el grupo Techint, termina saliendo Marco Lavagna, ¿no? Lo que a mí me llega de data es que no iba a dar 3.4 a la inflación, sino que iba a dar centésimas por arriba, iba a dar un 2.9. Sin embargo, todos nos quedamos con la renuncia de Lavagna. Yo me olvidé de mandártelo, Gaspar, te pido disculpas. Voy a tratar de citarlo textual. En el programa de, no sé si Majul, Feynman, ya no sé distinguirlos, Caputo dice, no vamos a aplicar la canasta nueva hasta que no terminemos con el esquema de quita de subsidios, porque si la aplicamos ahora nos va a dar un número que no me gusta. Así que no la vamos a aplicar. A ver, yo no comparto la administración de Moreno en el INDEC, pero al menos Moreno tenía la decencia... Por mucho menos a Moreno lo condenan. Claro, es eso lo que quiero decir. Claro. Digo, y Moreno trató de... te lo decía, te metía la cara aunque sea, ¿me entendés? Te decía, no lo intervenimos. Este tipo está diciendo... Este número no me gusta. Este número no me gusta. Te pongo otro. No lo vamos a usar. Le van a poner a Nick a dibujar los números. Sí. A dibujarlos. Gaturro, el nuevo director del INDEC. Yo me pregunto... 2,1. Me voy a correr del análisis periódico. Me voy a correr de ahí. Me voy a parar como ciudadano. Perdone el español antiguo. ¿Me estás pelotudeando en la cara? No hay ningún juez de oficio, porque recordemos que la justicia puede actuar de oficio en decir, che, pero vos sos el ministro. Vos tocaste la Constitución y juraste por Dios. Además hay un tema, ¿no? Sobre ese numerito arbitrario, dependen los jubilados, dependen los asalariados, dependemos todos. La economía entera. La economía depende de ese número arbitrario. Claro. ¿Sí? Es gravísimo. Claro, vos que te acabas de jubilar, totalmente. Ese número va a determinar lo que te sube. A ver lo que cobro mañana en la jubilación, claro. Que de hecho, aunque lo dibujen, sube igual y la gente no es boluda, porque sube el colectivo, le sube la luz, le sube el agua, le sube todo. Entonces, todo lo que acabas de nombrar, súmale prepagas y colegios privados, todo eso es febrero. Por más que vos me digas que es un 1%, es obvio. Pero y lo terrible es que yo creo que el número que pueda llegar a dar el INDEC nunca va a ser un reflejo absoluto de lo que sentimos en el bolsillo. En ningún caso creo que va a ser un reflejo. Porque vivimos en un país grande donde los precios se manejan distintos en un lugar y en el otro. Hay cosas estacionales, hay cosas que nunca va a ser la sensación que nos dé el INDEC
del que bolsillo. diga, esto me refleja lo que claro, gasto por lo que mes. realmente. Eso creo que va a ser muy difícil lograrlo. Sí podríamos acercarnos en lo posible, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es medirlo con un método de la misma forma siempre. Claro, sí, no importa quién agarre. Claro, eso debería ser así. Lo mido mal, siempre mal, pero siempre mal y de sigamos midiéndolo mal. Claro. Sí. Bueno, hay una continuidad con la canasta del 2004. Pero no sé si me explico. Se entiende perfectamente. Porque porcentualmente el aumento, la disminución va a ser siempre más o menos la real. Claro, vas a seguir en ese esquema. Y apelando, estaba apelando a tu recorrido de vida y de militancia. Por ahí nosotros somos pibes y nuestra adultez ya llega tarde, ¿no? Digo, yo soy adulto recién a partir del macrismo. Viví el menemato, sí, pero era un niño. Todos decimos este es el peor gobierno de la historia, sí, por lo que vivimos. A mí, permítanme poner una duda, considero que el peor gobierno de la historia fue la dictadura, la última, seguido del menemato. ¿Cómo viviste vos otros gobiernos en la historia? Quiero quitar el kirchnerismo, te puedo decir el gobierno de la Alianza, te puedo decir la Hiper, te puedo decir el menemato. Mira, si me lo tuvieras que comparar, ¿qué diferencias ves? El tema es que uno, el que vive siempre es lo peor porque te está doliendo ahora. Claro. ¿Sí? Eso generalmente ocurre así. Si lo ves en proyección y son muy parecidos, mucho, ¿sí? Y yo creo que este es lo que más se parece a la dictadura, ¿sí? Salvando las diferencias, ¿sí? Pero falta el Falcon Verde nomás. Falta el Falcon Verde, pero porque no lo necesitan, porque si lo necesitaran lo tendrían, ¿eh? Yo creo que tienen el adoctrinamiento y el disciplinamiento y el adormecimiento a través de lo mediático y lo judicial. Y de hecho, lo comparan con el macrismo y dicen, vinimos a hacerlo más rápido. Claro, y lo están haciendo mucho más rápido. Por lo tanto, yo creo que no tienen el Falcon Verde porque no lo necesitan. Al menos por ahora. No les demos ideas, por favor. Sí, totalmente. Pero yo creo que se parece muchísimo. Se parece muchísimo en los resultados. Ajá. Y se parece muchísimo en lo mediático, se parece muchísimo en lo cultural también. La batalla cultural. Bueno, esto que decías, cómo tapan las cosas. Es muy parecido, es muy parecido. Por eso yo siempre hablo, cuando hablo de este tipo de gobierno, y tengo discusiones sobre todo con la generación de ustedes, ¿sí? Cuando yo hablo de fascismo, por ejemplo, ¿no? Y dicen, no uses categorías del siglo pasado en este siglo, que esto, que lo otro. Bueno, yo llámalo como quiera, pero es un primo del fascismo. Claro, no cae muy lejos. Tiene 4 patas, ladra. No sé, pongámosle un nombre nuevo, qué sé yo, pero o sea, está ahí, ¿viste? ¿Y qué sociedad te encontrás? Pensando, bueno, siempre hablamos de los gobiernos, pero ¿cómo encontrás o cómo percibís a la gente ahora o a la juventud o a nuestra generación, la de ahora, con la del menemato o con la de la dictadura? Mira, yo siempre soy esperanzado porque no me queda más remedio que ser esperanzado. Si no, me dedico al escapismo y me voy no hago nada, ¿viste? Pero yo creo que la gente, en todo momento, como te decía antes, la gente lucha. Se ve poco, se ve mucho, pero la gente lucha. Yo creo que en estos momentos hay cosas que se están cocinando en las bases que nosotros no las estamos viendo y que se van a cocinar y va a dejar de ser crudo dentro de poco o de mucho, pero se están cocinando cosas, se están formando nuevos dirigentes desde esas nuevas luchas que los vamos a ver mañana, pasado, dentro de 5 años o dentro de 10, no sé. Pero están preparándose. Ahí. Yo creo que las sociedades van generando los anticuerpos, van generando sus luchas, a veces sin encontrar el rumbo, a veces encontrándolo, a veces desunido, a veces uniéndonos. A veces perdiendo. A veces perdiendo, como dice Lineras, ¿no? Perder y ganar. Claro.
la sociedad está. Y yo creo que hay un tema como que hay quienes dicen el día menos esperado, ¿no? Las cosas se van madurando, se van cocinando, como decíamos antes, esos cocinas chiquitas y múltiples que hay. Y un día hay un hecho que puede llegar a ser hasta fortuito o casual, que desencadena que todas esas cocinitas se vayan uniendo, claro, ¿no? Ocurrió en la historia eso, ¿no? Hechos sociales y políticos que desencadenaron cambios sociales profundos que fueron producto de un hecho puntual hasta meteorológico. ¿No sé? Sí, pensaba... siempre hablamos del 2001, el 18 de diciembre, pero no pensamos en las asambleas barriales, claro, en las organizaciones sociales. Todo eso, el trueque, la gente que se reunía por una afinidad económica, a cambiar cosas porque no tenía algo y lo quería y yo tengo algo, te lo cambio. Todas esas cosas, esas que son luchas. Todo la eso, resistencia. Claro, todo eso se fue generando y bueno, llegó un momento que hubo un hecho, que puede ser cualquiera. Bueno, en Chile el aumento del boleto del subte. Me acuerdo ahora, bueno, ahí pongo de manifiesto mi generación, el terremoto de Managua. ¿Sí? Sí. Que después del terremoto de Managua fue el aumento y la toma de poder, claro, de la lucha sandinista contra el Tacho Somoza, contra Anastasio Somoza. Sí, viniendo para acá el Santiagazo, muy poco recordado. Acá el 2001 fue, claro, cuando de la Rúa sale a anunciar el estado de sitio. Claro, fue como una gota que despertó, claro, ahí. Bueno, son hay cosas, algo que pasa. Es el día menos esperado, ¿no? A veces es el día menos esperado. Sí. Y bueno, y salta. ¿Quién esperaba el kirchnerismo? Nadie. ¿Quién esperaba el sandinismo, vos que lo mencionabas? Claro. ¿Quién lo esperaba? Bueno, si no había un Dualde tampoco ahí. El cabezón. Bueno, ¿quién esperaba esto que estamos viviendo ahora? Claro, tampoco, no, la verdad que no. Quizás las altas esferas sí. Ellos están más organizados que nosotros. Están más organizados y lo estaban generando. Pero, y hasta se deben haber sorprendido. Porque no es casual, no es producto de la casualidad. Totalmente. La figura Milei, que se impuso a partir de ir a la televisión todos los días, iba no gratuitamente. No, claro. Eso fue algo impuesto, sin duda. Es que en esta zona también creo que vivíamos mucha paz hace mucho tiempo. Quizás ustedes habían vivido procesos de guerra, aunque sea de la clandestinidad y civil. Seguro. Pero yo creo que hubo un punto de inflexión, particularmente que empezó en Argentina, como muchas de las cosas que pasan en la región, que fue cuando fue la ley previsional durante el gobierno de Macri, que fue una represión muy violenta. ¿Fue el antes y el después del gobierno de Macri? Claro, antes y después, y creo que un proceso latinoamericano también, porque al año, a los 2 años, fue todo el proceso de la discusión que vos nombrabas en Chile sobre el boleto estudiantil, donde chupaban pibes de las escuelas y aparecían colgados en las plazas públicas. Después vino fue Colombia. El golpe a Evo, después fue lo de Colombia. Y como que fue cuestiones que facilitaron contextos que nos fueron llevando hasta acá y esa escalada de violencia que hay que decir, claro, Donald Trump y todo este orden mundial de derecha, ya la estaban pensando. Claro, no, y además vamos a lo internacional, ¿no? Y como parte de lo internacional en la cual estamos inmersos, lo estamos viendo ahora. Y estamos viendo que, bueno, tal vez lo que estábamos hablando recién, el día menos esperado, se produzca en Estados Unidos, con las movilizaciones populares que se están dando. Tal vez. O ayude a que se manifieste esas cosas en otros lados, ¿no? Quiero decir esto con mucho cuidado y lo último antes del corte. Ayer, ponele que eran las 11:30, 12 de la noche, tengo algunos colegas repartidos por el mapa y nos estábamos, grupos de mensajes, y hay un colega que está en Los Ángeles y decía, guarda, porque el levantamiento de Chile lo vamos a tener en cualquier momento, o en Los Ángeles o en California, pero al menos lo que nos cuentan los cronistas que están allá es, recordemos que la mitad de la población yanqui está armada, y de esa mitad hay unos cuantos que no están contentos ni con lo del caso Epstein, ni con la incursión a Venezuela, ni con la incursión a Irán. ¿Estudiantiles? ¿Levantamientos estudiantiles? No, civiles. Civiles totales. Que están, que quieren la cabeza de Donald Trump.
Sí, bueno, sí, hasta todas las estrellas de Hollywood ya están ahí. Claro. Ya cuando escala ese nivel es porque Entonces, pasó por todo de abajo. Yo suelo comparar mucho, al menos no sé qué opinan ustedes, veo en Trump, veo a Nerón. ¿Cómo termina Nerón? Con Roma prendida a fuego. Prendido fuego, sí. Está bien, ese Roma prendido a fuego después permite el resurgimiento de Roma. Pero primero tuvo que pasar un loco para destruir el imperio, ¿viste? Sí. Te quería preguntar, Fabián, hace unos meses estuvimos en el Congreso Maradoniano, que la Galería de Arte llevaba el nombre de Pablo Grillo. Estuviste ahí presente, ¿no? Estuve, fui un par de días, no podía, era un momento que estaba mucho metido en el hospital, más que ahora, y no, era una etapa que Pablo estaba mejorando, pero no está como ahora. Y bueno, y he ido un par de veces, y la verdad que precioso, y hice muy buenos amigos maradonianos como Pablo, como yo. Claro, bueno, estaba la foto de él, la gigantografía, que es una foto ya icónica de Pablo, que tiene la camiseta del Napoli. La camiseta del Napoli con la identidad maradoniana, con la huella digital del Diego. Muy buena. Sí. Y no, la verdad que fue precioso eso. ¿Él te dijo algo después? ¿Te pudo expresar algo sobre eso? Sí, le gustó. Es más, hubo gente que del grupo que organizó eso y que organizó la muestra, ¿no? Lo fueron a visitar, le llevaron cosas, ¿no? Elementos. Estuvo muy bueno. Por además de las obras de arte estaba el trabajo fotográfico, que era increíble también. Fantástico. De lucha también. Sí. Varios de los fotoperiodistas que presentaron trabajos ahí lo fueron a visitar a Pablo, le llevaron imágenes, tiene la sucesión de la foto del gol a los ingleses, el primer gol de la mano. Salió que se la llevaron, ¿no? A Pablo. Qué lindo. La verdad que sí. Sin dudas el Diego hubiese estado ahí apoyando y Pablo está mandando cerca, fuerzas. Pablo está en Seguro Lejonte, el Ahí hospital nomás. Ahí nomás. 10 cuadras, 10 cuadras de Seguro de Guevara. Mirá, claro, está una cosa más o menos, no sé cuántas cuadras, pero más alrededor de 10 cuadras. Cosa. Y yo estoy ahí a 15 cuadras, así que vos también un estás día cerca. nos podemos pasar. Y ya dijimos que cuando pueda salir, cuando los médicos dejen, qué sé yo, que vamos a hacer una pasadita por Seguro de Guevara. Sí. Y bueno, y también lo esperamos acá. Sí, Pablo, si estás viendo, te mandamos un abrazo y te esperamos en el estudio cuando quieras. Esperemos que se recupere muy pronto, termine ya la rehabilitación. Te agradecemos por haber pasado por Loto, por la Colonia Loto. Este es un programa de verano, así que es muy variopinto. Tenemos de todo. Muchas gracias por haber estado. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Nos vamos a una tanda, a escuchar una canción y volvemos con más Colonia Loto. Quédense ahí, póngale like.